buenas a todos y bienvenidos a Error de Record. Soy Sergi Casaña y continuando con el especial de Sitges de este año, os traigo la review de una película que se estrena hoy tras varias semanas de retrasos y no es otra que Nido de Víboras, película del director Kim Jong-un, que debuta en la dirección de este largometraje totalmente coral y con muchos MacGuffins. El destino de un mediocre grupo de desgraciados comienza a converger lentamente mientras se desmoronan. Jung-man va trabajando en una sauna y cuidando de su madre enferma, hasta que encuentra en el vestuario una bolsa llena de dinero. Tae-jung se ha metido en un lío porque su novia se ha dado a la fuga con el dinero que él le había robado a un prestamista. Además, aparece misteriosamente un cadáver. Mi-ran, acorralada entre su marido maltratador y su vulgar trabajo de camarera, empieza una relación con su joven amante, Jin-tae, quien se ofrece a matar a su pareja. Así empieza este juego en el que solo puede sobrevivir el más fuerte. Esta película no estaba en mi lista en Sitges, pero como había leído más o menos buenas referencias y algún crítico se había atrevido a bautizarla como la Pulp Fiction coreana, me picó la curiosidad solamente para ver cuán equivocado estaba este hombre. Y bueno, la película en general sí que es verdad que es muy coral, con personajes que van hasta el cuello detrás de un MacGuffin que les hará hacer auténticas locuras en pro de la conveniencia del guión. Lo mejor es la dirección de este director novel que debuta con buen pie arropado por un elenco de actores reconocidos que llevan a la pantalla de forma solvente a sus personajes en una película que realmente es una especie de puzzle donde todas las piezas van progresivamente encajando en torno a una bolsa repleta de dinero que constituye como uno más de los protagonistas. Esto y que cada uno de los personajes resultará ser más moralmente repulsivo que el anterior, haciendo que por lo menos sea una película de enredos bastante diferente de lo que podemos ver en una cinta de estas características. Lo peor es que tener un reparto tan coral y una historia tan repartida, dividida entre episodios, hace que o sabes dividirla o el espectador se puede hacer una picha o un lío, como es este caso, ya que el joven director mezcla historias a pesar de dividir su metraje en capítulos y solamente al final decide repartirlo un poco, pero llega tan tarde que el cacao mental que lleva el espectador pues ya es imposible de desatarlo. Eso y que la película no llega a la altura de joyas de los thrillers coreanos que nos están llegando últimamente. Aún y así, la película la verdad es interesante. Así que vamos con las valoraciones. En IMDb ha conseguido un 7,1, en Film Affinity un 6,5 y en Error de Record vamos a darle un 7 porque la verdad es una película entretenida, coral, con muy buen hacer en la dirección, pero que se queda lejos de la excelencia de los thrillers coreanos que nos tienen acostumbrados en los últimos años. Recordad que las valoraciones son personales y que si tenéis la vuestra podéis dejarla aquí abajo en la caja de comentarios. Y nada más por hoy, suscribiros y dadle al like, que hoy hay mucho subir contenido a este canal y nos vemos en el próximo vídeo con mucho más cine.